Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Stransky nuevamente. Vamos a ver la segunda parte del tema 11, que es estructura terrestre, y ahora vamos a hablar sobre las placas tectónicas. Como ustedes recuerdan, el tema anterior de capas terrestres, vimos que la estructura terrestre se compone principalmente por 6 capas, 2 del núcleo, 2 del manto y 2 de la corteza. Bueno, además, entre cada una de ellas habíamos visto que las propiedades prácticamente variaban y les llamamos discontinuidades, entre ellas la de Lehmann, Gutenberg, Repetti y Morovicic. Bueno, recordando este punto, entonces retomemos la parte de la teoría tectónica global. Esta nos explica cómo todos los fenómenos que suceden en la litosfera están relacionados entre sí y establece que la Tierra está formada por las capas que hemos visto anteriormente. La tectónica es una rama de la geología que estudia los fenómenos del interior de la Tierra. Veamos algunos de ellos. Entonces, la litosfera se compone principalmente por 2 capas, lo que es la corteza y el manto superior. Esta litosfera se divide a su vez en 16 placas tectónicas que se mueven sobre la astenosfera, siendo aquí donde ocurren las erupciones volcánicas y los terremotos. Las placas tectónicas las podemos entender como si fuera un rompecabezas alrededor del planeta, prácticamente moviéndose ligeramente, pero dando lugar a todo lo que son sismos, volcanes, terremotos. En la siguiente imagen podemos ver prácticamente las principales placas mayores son la placa de Norteamérica en la parte de arriba central, la placa de Sudamérica en el centro en la parte inferior, la placa eurasiática que se encuentra en la parte superior derecha, la parte africana que está en medio del lado derecho, la indo-australiana que la vamos a encontrar en la parte inferior del lado izquierdo, la antártica que la vamos a encontrar en la parte de hasta abajo y la pacífica que es la que vamos a encontrar del lado izquierdo central. Tenemos también varias placas menores muy pequeñas, como viene siendo la placa de Cocos, que esa la encontramos prácticamente en el centro. Si se dan cuenta, México se encuentra entre estas 2 placas, la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. Tenemos además la placa de Nazca. La placa de Nazca está abajo de la placa de Cocos. Tenemos la placa del Caribe, que es prácticamente la que afecta a todo lo que es Centroamérica. La placa arábiga y tenemos también por último la placa filipina. Bueno, entonces viendo las placas cómo se comportan o cómo están ubicadas principalmente, debemos de entender un poquito el antecedente de estas placas. En 1912, este geofísico alemán que se llama Alfred Wegener, formuló una hipótesis que propone que en un inicio todos los continentes se encontraban unidos en un único supercontinente llamado Pangea. Pangea se encontraba a su vez rodeado por un único océano llamado Fantalasa. Eventualmente Pangea se fracturó, dando comienzo entonces a lo que conocemos como la deriva continental, en donde las placas tectónicas se fueron separando y fueron formando los continentes como actualmente los conocemos. Wegener probó y soportó su teoría con evidencia de fósiles de reptiles similares encontrados en los diferentes continentes. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos por ejemplo la imagen rosa, restos de fósiles que se encuentran en lo que es Sudamérica y África. Restos de lo que viene siendo fósiles de lecho que encontramos en Sudamérica, África, Antártica y Australia. Es de llamar además la atención cómo podemos encajar los diferentes continentes en una sola pieza. Bueno, entonces, esta deriva continental se debe al movimiento convectivo del material del manto superior. Ya habíamos comentado que en el manto encontramos 2 tipos de elementos, uno líquido que es la lava y uno sólido que es el magma, y tenemos un movimiento convectivo que son círculos
que van constantemente subiendo y bajando este material en flujo circular, en flujo convectivo. Entonces, vamos a tener dos tipos de expansión prácticamente. La zona de expansión, que es donde las placas se separan impulsadas por las corrientes ascendentes del manto superior, especialmente bajo el mar. Fluye magma y da lugar a la formación de grandes cordilleras submarinas llamadas dorsales oceánicas. Aquí es donde vamos a tener la gran mayoría de los volcanes. El 98% de los volcanes del planeta se encuentran bajo el mar. Ahí podemos ver en el dibujo de la dorsal oceánica cómo la lava va subiendo y formando prácticamente la dorsal oceánica. Entonces tenemos una corriente ascendente y esto provoca una zona de expansión. Si vamos al mapa que tenemos ahí de las placas tectónicas, podemos ver cómo varias placas presentan este tipo de zona. Tenemos la placa sudamericana con la placa africana. Esta es una zona de expansión. La placa euroasiática con la placa norteamericana también es una zona de expansión. Bueno, la otra zona se llama zona de subducción, que es donde las corrientes descendentes del manto provocan un choque de placas empujando una contra la otra. Y esto provoca que una de ellas se mueva al interior del manto. Normalmente viene siendo la placa oceánica, que se mete por debajo de la placa continental, donde vuelve a fundirse la placa oceánica. Si vemos el dibujo en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos una zona de subducción. Ahí vemos como la placa oceánica se va por debajo de la placa continental, y entonces podemos ver que esto lo tenemos dentro de la imagen de las placas, en lo que viene siendo la placa australiana con respecto a la placa del Pacífico. Tenemos ahí zona de subducción. También podemos observar por ejemplo lo que es la placa del Pacífico con la placa norteamericana. Entonces, estos dos movimientos están relacionados. La zona de expansión provoca la zona de subducción y viceversa. Y esto está ocasionado principalmente por las corrientes ascendentes y descendentes del manto superior, es decir, de su movimiento de convección. Teniendo esto claro, entonces hagamos un resumen. La tectónica es la ciencia que estudia los fenómenos de la litosfera. Recuerden que la litosfera se forma principalmente por el manto externo y la corteza. La litosfera está formada por placas tectónicas en constante movimiento, no se encuentran fijas. Tenemos zonas de expansión, que es donde las placas se separan impulsadas por las corrientes ascendentes del manto superior. Y tenemos zonas de subducción, donde las placas chocan como consecuencia de las zonas de expansión. En 1912, Alfred Wegener, un geofísico alemán, formula la hipótesis del continente Pangea, proponiendo que todos los continentes formaban un solo continente y estos se encontraban rodeados por un solo océano que es con nombre Fantalaza. Pangea se fractura, dando lugar a la deriva continental de las placas, formando lo que actualmente conocemos como los continentes de América, Europa, África, Asia y Australia. Estos se encuentran en constante movimiento. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Saludos.